Con todos, muy buenas noches. Yo soy Barrera, el gerente general, pues, del Centro de Formación de Consejeros en Adicciones y Salud Mental, Mental Health. Para nosotros es un honor tenerlos esta noche y a lo largo de estas noches en las que estamos compartiendo nuestra temática familiar, en nuestra segunda edición del diplomado Familias Rotas. Queremos que, pues, a lo largo de esta capacitación y capacitaciones con los máximos exponentes de Latinoamérica en torno al abordaje, las adicciones y la salud mental, sea de mucho beneficio tanto para el conocimiento como pues también para el ejercicio de nuestras actividades dentro del trabajo que nos desempeñamos. El Centro de Formación de Consejeros en Adicciones y Salud Mental nace hace prácticamente 6 años en el corazón de Fundación Lofredo, presidida por el obispo Alfredo Lofredo. Quiero agradecer enormemente a los avales que nos auspician, quienes son la Federación Ecuatoriana de Comunidades Impulsadoras del Desarrollo Humano, la Cámara de Obispos del Ecuador, asimismo el Centro de Orientación Integral y las fundaciones Mental Health y Fundación Lofredo. Gracias pues al ejercicio que hemos venido desempeñando a lo largo de todos estos años, nos enriquece saber que quienes hacen Mental Health son cada uno de ustedes, quienes pues se convocan a través de estos diplomados, talleres, congresos que realizamos y están en nuestras noches siendo de mucho aporte para la vida de cada uno de nosotros. Agradecemos de antemano también lo que los profesores y los ponentes, quienes pues se citan cada noche también con nosotros, pues lo hacen de una manera muy responsable y sobre todo en el hecho de poder compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con el conocimiento de esta área. Para mí es un honor presentar al ponente de esta noche desde Europa, desde España, a José Luis Martínez, quien está haciendo un preámbulo a lo que será nuestro primer diplomado presencial de intervencionista familiar, que lo daremos en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Quito, Guayaquil y probablemente también en Azogues. Queremos pues, con este preámbulo que hemos hecho, que estamos haciendo a lo largo de estas 9 noches, ustedes conozcan un poquito de lo que se dará prácticamente en este diplomado presencial. Asimismo, comentar que están abiertos y está la apertura de nuestros diplomados, que constantemente los estamos abriendo, operadores terapéuticos nivel 1, operadores terapéuticos nivel 2, y en esta ocasión, responsabilidad penal, que también es abierto una vez al año. Les invitamos a cada uno de ustedes que puedan, mediante nuestra oferta académica, conocernos un poco más. Damos la más cordial bienvenida. José Luis Martínez es intervencionista familiar, certificado por la CIP y la ICADC, consultor ARICE de Network y fundador de diferentes programas. Esta noche tenemos una temática bastante interesante en donde estaremos tratando el rol transformador de la familia en la recuperación, intervenciones planeadas del caos a la acción positiva y modelos multiculturales y perspectivas. Cabe destacar que lo que Mental Health hace, convocando a profesores que son de diversas culturas, de diferentes países, no solo enriquecen la parte científica, sino también la parte cultural, y que es lo que nos da ese plus, que es la diferencia de quizás otro tipo de capacitaciones. Quiero agradecer también a nuestra directora académica, Mariela Hernández, que a lo largo de todos estos años ha estado junto a nosotros desinteresadamente y con la responsabilidad más grande de llevar la parte académica con mucha responsabilidad, y queremos pues que sigan con nosotros, estén acompañándonos a lo largo de estos años que vienen con muchísimas cosas nuevas. Muchísimas gracias, José Luis, que tengas una excelente noche. Gracias a todos los que nos están viendo en vivo y lógicamente también los que nos verán a través de las transmisiones grabadas. Te agradecemos mucho, José Luis, bienvenido, la noche es tuya.
Pues muchísimas gracias por la presentación y siempre por darme el lugar y una plataforma para poder seguir ayudando, que es mi vocación y mi servicio. Primero quiero pedir disculpas si no hablo muy alto. Aquí son las... Bueno, ha cambiado la hora. Menos mal que me he dado cuenta porque serían las 2:30 de la mañana. Bueno, como sabéis, es una época estival donde estamos de Semana Santa y me he venido con la familia a la casa que tenemos cerca de la playa y no puedo hablar muy alto. Además de que, como podéis observar, pues también tengo un poco de afonía, pero eso no me va a quitar para poder hablaros de la importancia de la familia dentro de las adicciones, que voy a empezar con vuestro permiso y voy a compartir la pantalla que tengo aquí. Aquí. Em, no sé si podéis verla eh, a ver. ¿Alguien, por favor, me puede decir si ve la pantalla, lo que hay en la pantalla? ¿Lo veis? O hacerme así con el dedo, ya que lo tenéis. No sé Sí, si ya ya. sé. Vale, vale, perfecto, muchas gracias. Voy a em, ir. A ver, un momento. Voy a ir. Esperar, que voy, tengo que. A ver. Vale, la seguís viendo ahora, ¿verdad? Decidme así con la mano. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, yo voy a presentarme, aunque ya lo ha hecho muy bien Carlos, muy agradecido. Os voy a decir quién soy en 5 minutos porque no me gusta entrar mucho en decir quién soy y qué es lo que hago, pero sí que es cierto que para que tengáis una visión clara de qué es lo que he hecho yo en mi vida desde que empecé en en este proceso, ¿no? Y en este proyecto de vida que he decidido hacer. Eh, Tengo que decir que yo estoy en recuperación, pasé una adicción durante más de 20 años y hace 17 años que, bueno, pues que decidí cambiar mi forma de vida. Hoy tengo 55 años, estoy casado, tengo una mujer que además ayer hice el aniversario de boda y lo celebramos y tengo una niña de 9 años que es el regalo más grande que me ha dado la recuperación. A pesar de todo ello, tengo dos licenciaturas y un máster cuando empecé a estudiarla hace pues, 30 años en gestión comercial, marketing y publicidad, pero esa no era la forma de vida que yo quería llevar y decidí, perdonar, que hace 17 años quería cambiar mi vida porque mi vocación de servicio me quería llevar a ayudar a los demás, pero sobre todo quería ayudar a las familias porque las familias en nuestros países están muy desamparadas. Y me explico, y yo creo que lo vais a entender todos. Las personas que tienen la enfermedad de la adicción pueden ir a cualquier sitio, hay muchos, pero las familias, cuando tienen una persona que tiene esta enfermedad dentro de la familia, eh, y que está en negación, no saben qué hacer. Y se tiran años y años con como conmigo, con personas que están en negación y esta negación, pues cuando llegan a los sitios le dicen, bueno, es que hasta que no toque fondo, hasta que no tome conciencia. Y entonces yo me di cuenta que en mi familia pasaron más de 20 años y yo siempre digo que esto es una enfermedad familiar. Uno la padece, como en este caso fui yo, muchos de los que padecemos esta enfermedad, pero la sufre toda la familia. Y entonces hay un vacío para estas familias durante muchos años que no se sabe qué hacer. Con lo cual vi que la figura del intervencionista familiar, que es la que, gracias a Carlos y a Mental Health y a todas las plataformas en las cuales bueno, me están apoyando para a divulgar esta figura, vi que había una figura que es el intervencionista familiar que ayuda a romper la negación, que no es la ponencia de hoy, pero me di cuenta que esta figura era muy importante en nuestros países porque hay muy pocos recursos, no es como en Estados Unidos. Bueno, me fui a formar en Estados Unidos y hoy soy
un Certified Intervention Professional, que es la graduación más alta que hay para que yo con esta graduación pueda formar a la gente y la titulación tenga validez. Perdonar. Además me hago terapeuta especializado por ICNRC, que también es otra formación. Me hago formador y consultor del modelo RISE, que es un modelo de intervención para la familia que en los países latinos como el nuestro, yo no me atrevo a decir la palabra garantizar, pero 9,5 de cada 10 familias con un proceso de estos sanan todos. Me hago Recovery Specialist, que es una figura también muy pionera e innovadora, y empiezo a fundar pues lo que es mi empresa, que es Intervenciones a Adicciones. Adapto un modelo anglosajón, lo adapto a lo que es nuestra cultura. Fundador del modelo Hispania, de Teronca, que es un centro para menores de edad, que en España no hay muchos sitios. Hago también una casa para que las personas puedan hacer una transición, fundador de una asociación europea y de un grupo para las personas que no tengan recursos. Y ahora, perdonad, voy a ver un poco de agua, veis que estoy un poco fatal. Ahora voy a dar lugar a lo que es el rol de la familia en la recuperación. La temática de hoy nos viene a llevar a que la familia para mí es la parte más importante del proceso de la recuperación, porque una persona se puede ir a tratar, una persona se puede recuperar, pero si la familia no lo hace en paralelo, pues hay muchas posibilidades de que esta persona vuelva a recaer. Precisamente, bueno, como pongo aquí, casi yo cuando viene una familia a mi consulta le digo que para empezar el tratamiento tiene que venir con un grupo de apoyo. Cuando digo un grupo de apoyo, en nuestros países lo más normal es que venga la familia, pero vienen casos que la familia está tan rota y desestructurada que no tienen ni dónde sostenerse. Por eso siempre les digo que vengan con alguien que pueda apoyarles, amigos, pareja, familia, lo que sea, pero porque dentro de lo que es un proceso de tratamiento, el ir apoyado y acompañado por la familia en este caso, es lo que le va a dar seguridad al proceso terapéutico. No obstante, si en este proceso no hay nadie que le acompañe, la gente se puede recuperar. Yo siempre digo que sí. Con su pareja, mejor. Con la familia, es que es casi, casi, en nuestros países es casi garantizado. Porque yo cuando vine de Estados Unidos, em, todos estos pues, cursos, todos estos proyectos, toda esta formación que tenía, yo estuve trabajando en Estados Unidos, pero yo no sabía que en España o en los países donde vivimos, esto podría funcionar. Y lo que me di cuenta no es que solo funciona, que funciona mucho mejor que en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues lo vais a entender enseguida. Porque la familia en nuestros países está basada en que es lo más importante. Nosotros nacemos mamando que la familia es lo más sagrado y lo más importante en nuestra vida. En los países anglosajones no. Es importante, sí, pero no le dan tan la relevancia ni el lugar que tienen nuestros países. Por eso, cuando trabajamos a nivel familiar en los países latinos o hispanohablantes, el éxito de estos modelos es muchísimo mayor. En Estados Unidos dicen, con los programas de intervención familiar, que 9 de cada 10 entran en tratamiento. Y como os digo, con estos programas yo en los países hispanohablantes lo supero, pero no porque sea yo, es porque en la familia tiene mucho más valor. Y entonces lo que se diga en la familia tiene más fuerza. Eso sí, me da muchísimo más trabajo. ¿Por qué? Porque los lazos más de sobreprotección y los lazos más dependientes a nivel emocional nos hacen estar, pues, nos hacen trabajar más sobre los casos. Pero bueno, yo siempre digo que no hay caso difícil, sino terapeuta impaciente. Bueno, como voy siguiendo aquí, voy hablando de todo esto.
como os decía, la familia al final mejora todas las posibilidades de tratamiento, de ingreso y de recuperación. Y os pasará también allí, y aquí me pasa, que cuando se va a un centro de tratamiento, la persona de interés, cuando digo la persona de interés, me entendéis que es la persona que tiene la enfermedad, y la familia siempre piensa que el problema es la persona que tiene la enfermedad de adicción y no sanan ellos mismos o entran en un modelo de recuperación para poder tratarse, lo que pasa es que la familia, la persona de interés, se hace un buen programa de recuperación, pero cuando vuelve a su casa, si todo sigue igual, lo más probable es que esta persona que ha hecho este proceso, que está en una fase todavía temprana, pues recaiga. Y por eso hay tantas recaídas cuando vuelven a sus lugares de- de- de vivir, ¿no? Porque realmente la familia siempre piensa que el problema no los tienen ellos. El problema es el que tiene la enfermedad de adicción. Y una vez que se solucione eso, ya está todo solucionado. Y eso es falso. Por eso es importante que la familia también aprenda qué es lo que tiene que hacer y cómo comportarse, qué es lo que nosotros enseñamos en los procesos de recuperación y de intervención familiar. Hay estudios, sobre todo los estudios, como sabéis, vienen más por parte en Estados Unidos, que son los que tienen dinero para hacer estudios, que cuando se pone a la familia dentro de lo que es el proceso de recuperación, la recuperación a largo plazo incrementa un porcentaje de un 40 o 50%, que es muchísimo en un proceso. Bueno, como os decía, la adicción como enfermedad familiar. Vuelvo a decir que una, esto es una enfermedad familiar. Una persona lo padece, pero lo sufre todo el entorno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que toda una familia se desajusta y se desestabiliza cuanto más tiempo vaya pasando. Y esto lo vivimos los que somos profesionales todos los días. Por eso, una vez que una persona entra en tratamiento, si la familia sigue con esos comportamientos pues disfuncionales y poco comunicativos, cuando vuelva la persona otra vez al entorno familiar, es que es muy difícil que la gente se pueda recuperar si no tiene unos apoyos y unos recursos donde vaya a vivir. Por ejemplo, lo que nos pasa en España y en países donde voy a trabajar allí es que cuando van las personas de interés a tratarse a los sitios, pueden ser muy profesionales, pero luego cuando vuelven a sus ciudades, lo que nos pasa es que no hay unos recursos adecuados para seguir ese tratamiento. Y ahí es donde vienen casi siempre los fallos de recuperación y donde vienen la mayor parte de las recaídas. Pero si no hay recursos, pero la familia está muy alineada con el proceso de tratamiento que tiene que tener, ahí es donde nos aseguramos el proceso terapéutico y que la gente pueda mantener su recuperación. Algo que, vuelvo a decir, es importante que los trabajemos. No sé en vuestros países, en España muchos centros dicen que tienen, y lo tienen, em, tratamientos, o sea, procesos en paralelo con la familia, programas familiares, pero son insuficientes, porque lo hacen una vez a la semana, lo hacen por videoconferencia, lo hacen presencialmente, pero la gente, claro, no puede desplazarse. En Estados Unidos o, por ejemplo, en Holanda hay un centro que es obligatorio, pero es obligatorio para el padre y la madre, porque normalmente en los programas familiares, no sé si habéis fijado, pero hay un 1% de padres y un 99% de madres, más o menos, depende de cada uno. Y en estos países obligan a los padres a ir, y si no, no admiten a la persona de interés y le meten una cápsula, como digo yo, de concienciación y de compromiso y de importancia en el valor familiar, que al final eso también lo que mantiene el valor de la familia y la recuperación familiar. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, la familia aporta una imagen precisa en todo lo que son los síntomas del cumplimiento de tratamiento, pero la familia completo.
Y vuelvo a decir, en nuestros países, sobre todo los latinos, parece ser que la madre es la que se suele encargar de todo este proceso y el padre aparece en muy pocas ocasiones, con lo cual hay que inculcar, hay que comprometer, hay que presionar, entre paréntesis, a que todos sean parte de este proceso. Eh, las transiciones y los riesgos en la familia. Ahora os pondré unas diapositivas de cómo en todos estos transiciones hay cambios y desafíos en nuestra espiral de vida, pues desde que nacemos hasta que morimos, hay muchas transiciones. Y todas estas transiciones son las que pueden aumentar lo que es el riesgo de problemas en la familia. Porque normalmente estas transiciones, si no se hacen de una forma adecuada, pueden venir las situaciones, los traumas, ¿vale? Entonces, para mí, y bueno, para muchos profesionales del mundo de las adicciones, el 100% de las adicciones vienen causadas por una situación traumática, por un desajuste emocional, donde ese desajuste emocional, al no saber gestionarlo, utilizan un recurso externo que da placer inmediato y lo cronifican. Eso es una adicción. Entonces, digamos, los cambios más importantes en el proceso de una persona, pues suelen ser la espiral de vida, que tienen, como digo, muchas transiciones. Eh, Esta es la espiral de vida en una familia de 1985, ¿vale? Hace pues unos cuantos años. Entonces, si os veis, las transiciones eran muchas menos, porque está el parto, la adolescencia, noviazgo, matrimonio, empieza la procreación, donde bueno, pues se tienen hijos, y se va haciendo el círculo de vida, y en todas esas transiciones lo que se suele decir es que hay problemas de desajustes emocionales, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, fue en la infancia-adolescencia. A mí me hicieron bullying a esa edad y entonces en esa edad que yo no estaba con la autoestima en mi sitio y que estás generando tu personalidad, si te hacen bullying te desajustan a nivel personal, a nivel emocional. Y cuando yo pasé a una edad más de adolescente, más mayor, ahí es donde probé las sustancias. Entonces, esto es equivalente a casi todas las personas que sufren adicción. Dependiendo de la espiral en la que estén, si no se ajusta bien y no se hace un buen proceso de transición, puede que haya, ¿sabes?, más desajustes emocionales. Pero es que en los años venideros todo esto se ha multiplicado por 5. Porque como veis, lo siento, pero esto no me ha dado tiempo a traducirlo, pero es bastante significativo porque se puede ver. Espera que voy a subir esto un poco más para arriba, para que lo vea yo, que no lo veo. Y voy a cambiar este cuadrito ahí, que no veo. Entonces, si podéis observar, os lo voy diciendo, pero vamos, es más o menos el anglosajón, se puede entender aquí el inglés. Las transiciones son mucho más. Aquí no solo hay una adolescencia, no sé si veis mi puntero, pero lo podéis ver. Hay dos adolescencias y luego no hay una persona. Cuando de la adolescencia tardía no se pasa a una persona adulta, se pasa a un joven adulto y luego ya no hay un noviazgo, ya se pasa a ser pareja, que puede ser hoy en día pues cualquier tipo de pareja, porque hay parejas de todo tipo. Y ya no es la pubertad, y ya no es... Entonces, si vais fijando, el tipo de transiciones van siendo mucho mayores, con lo cual hay mucha más peligro a la hora de tener todas estas desajustes emocionales. Por eso es importante trabajar bastante bien nosotros como profesionales todos estos ciclos de vida para asegurar que en estos ciclos, en estas transiciones, estén bien ajustados emocionalmente. ¿Dónde hay esto? ¿Por qué no lo puedo pasar? Ah, voy a pasar aquí. Ah, em, Judith Landau, que es la fundadora del programa Arise Network, que como os vuelvo a decir es uno de los programas más potentes que he conocido a nivel mundial, que trabaja la familia, pero a medio y largo plazo.
tiene un programa que yo soy formador y espero llevarlo algún día a los países hispanohablantes. Tiene un programa que está basado en evidencias, que esto no lo tiene ningún programa, entre 6 y 12 meses. Y Judith Landau lo que nos dice es que cuando las familias pasan por tres o más transiciones en un corto espacio de tiempo, uno o más miembros de la familia corren un mayor riesgo de desarrollar problemas. En estos casos estamos hablando de adicciones o trastornos, pero sobre todo yo lo que valoro es el tema de las adicciones. Entonces yo muchas veces cuando estoy trabajando con pacientes o con familias, pero sobre todo con pacientes, sobre todo en una temprana recuperación, es importante que no se metan en muchas transiciones. Pues me voy a cambiar de casa, me voy a echar una novia, voy a cambiar de trabajo, me voy a ir de tal. Entonces, todas estas transiciones se tienen que hacer muy cuidadas y muy protegidas y en la familia lo mismo. Porque lo que nos dice estas evidencias, esta experiencia que tiene Judy Landau, que es bastante experimentada en todos estos temas, para mí una de las más grandes, es que tres o más transiciones hay un peligro importante de que haya o una recaída o se desarrolle una adicción. La perspectiva intergeneracional. Esto es para mí también un punto a tener muy en cuenta siempre cuando se trabaja con familias, perdón, cómo la historia familiar influye en el proceso del comportamiento y las adicciones. Cada uno en sus países tiene diferentes tipos de transiciones. En España, aunque parezca que hace mucho, que fue hace mucho tiempo, pero nosotros tuvimos una guerra civil, pues sí, hace 80 o 100 años. Pero esa guerra civil, a las personas que tenemos 55, 50, 60 años, que soy yo, y que fueron nuestros padres las que vivieron esa transición de la guerra civil y de la dictadura a una democracia, cuando hay una guerra o hay una catástrofe, pues, un tsunami o cualquier tipo de catástrofe, ¿no? que pase en nuestros países, hay mucho trauma, porque hay mucho dolor. En este caso, yo puedo hablar de lo que nos pasó en España, que después de la guerra civil, después de tanto dolor, de tanta muerte y de tanto hambre, la gente no quiere hablar de sentimientos desagradables. Yo los llamo agradables y desagradables, porque todos los sentimientos están bien. Hay algunos que te gustan más y otros menos, pero todos tenemos que sentir estos sentimientos. Y entonces, cuando en las familias hoy en día españolas, y yo hablo también de Latinoamérica, es porque hay una comunicación disfuncional en nuestras familias. Cuando digo disfuncional es que no se habla de realmente lo que hay que hablar. ¿Qué es lo que pasa? Que de padres a hijos se ha ido hablando de todo menos de esos sentimientos desagradables. Y hoy en día, con todo lo que tenemos encima, cuando llegamos a nuestras familias, pues no vamos a hablar de diferentes sentimientos, sino hablamos de lo que pasa al día a día, pues de fútbol, de política, de si hace buen tiempo y tal, pero no hablamos de los miedos que tenemos, de lo que ha pasado. Yo intento a mi hija de 9 años, cuando llego a casa, hablarle desde esos sentimientos y desde estoy orgulloso, o estoy enfadado, o estoy triste, tengo miedo. La palabra miedo parece que es aterradora, ¿no? Cuando se habla del miedo. El miedo es la primera emoción, es la emoción primaria. Y yo siempre les digo a todo el mundo, a todos mis clientes y a todas mis familias, que solo dicen que tienen miedo los valientes, los que son inteligentes y valientes. Bueno, os decía todo esto porque a la hora de ir transicionando de familia a familia, si no se enseña lo que es la inteligencia emocional y hablar de las emociones, cuando hay un problema de adicciones o de esta índole, es muy difícil que se pueda solucionar, porque no hay autenticidad en esa comunicación. Y nosotros reconducimos todo esto en las familias a través de enseñándoles a primero identificar lo que sienten. Que si tú le preguntas ahora mismo a alguien en la calle o en algún sitio cómo se siente, te dicen bien o mal. No saben decir cómo se sienten,
porque no lo han hecho nunca, no han hecho un ejercicio como he hecho yo a la hora de tratarme o una familia a la hora de explicarle cómo se hacen estas transiciones, cómo se hacen estas identificaciones, que identifiquen qué se siente. Porque si ya a una persona como yo o como no sé, muchos de vosotros seguramente nos han enseñado y a veces es difícil decir cómo te sientes, pues imagínate a uno que no le han enseñado nunca. Y es fundamental en una parte de un proceso terapéutico para la recuperación de una familia es enseñarles lo que es toda la parte de inteligencia emocional. Si no, es muy difícil que se recuperen, pues no lo van a entender nunca. Eh, esta, esta, esto que os voy a explicar ahora, para mí, es el secreto del éxito de la recuperación de una familia. Como os decía al principio de la ponencia, perdonad que tengo que ver algo aquí. Al principio de la ponencia, todas las familias que nos derivan a, a las personas de interés, a las personas que tienen la enfermedad de adicción, siempre piensan que el problema es de la persona que tiene la adicción y que ellos no tienen problemas. En el momento en que me soluciones, mi hijo, mi marido o mi hijo que tiene la adicción, en mi casa esto es un bálsamo de aceite. Esto aquí ya está todo arreglado, nosotros somos una familia que nos llevamos bien, sobre todo nos pasa mucho esto en las familias latinas. Aquí está todo bien, la culpa la tiene mi hijo y vamos a hablar de lo que hay que hablar, José Luis. Vamos a hablar de mi hijo, de mi marido o de mi mujer, porque todos los demás nos llevamos muy bien y está todo solucionado con esto. Y todos sabemos que lo que hay aquí, que en todas las familias se cuecen habas, como decimos en España. Quiere decir, todas las familias hay problemas. ¿Qué pasa? Que lo fácil es mirar a la persona que tiene los comportamientos más disruptivos para focalizar ahí. Pero ahí no está el problema. Entonces, este es lo primero que me encuentro cuando yo llego a una familia, es el hermano, la hermana, la madre, la abuela, el padre. Vamos a mirar aquí, que es el problema está aquí. Pero la realidad es que si sacamos, cuando pongo cliente está traducido el inglés, al usuario, a la persona de interés, a la persona que sufre la adicción, como queréis decirlo, pero en el momento que sacamos a la persona de esa rueda y miramos todos al problema, aquí ya empieza a cambiar la dinámica, porque la persona no es culpable, ni la familia. Lo que hay que es responsabilizarse de lo que tenemos en la familia, que como digo es una enfermedad familiar, y hay que solucionarlo. Y todos son parte de la solución. Esto no quiere decir que sean los culpables, pero sí son responsables de la solución. No me vale decir, no, es que mi hijo tiene problema, a mí déjame en paz. No, aquí todos en las familias tienen problemas, en las mejores y en las peores, pero si no, no sería una familia. ¿Y qué pasa cuando de repente sacamos el problema de la rueda familiar? Que se quedan todos como diciendo, bueno, esto se ha solucionado, eh, ¿y ahora qué? Porque ahora seguimos teniendo problemas. Porque sé que se pensaban que se iba a solucionar el problema, porque esto pues, es lo que les digo yo siempre. De hecho, en los procesos familiares que yo voy llevando, sobre todo el modelo más largo que os digo, una vez que se va solucionando el tema de la adicción, empiezan a salir todos los problemas que si la hermana tiene problemas con la alimentación, que si el padre consume alcohol de una forma abusiva, que si la abuela pues tenía, yo qué sé, una pareja extramatrimonial, no sé, un montón de problemas que no están solucionados y que realmente para mí ahí está el punto y el secreto del éxito de que una familia se recupere, porque van a recuperarse y van a tratar todos los problemas por igual. Y una vez que se trata todos los problemas por igual, ahí es donde la comunicación se hace funcional. Y cualquier problema que haya en el futuro se va a poder solucionar. Entonces, es lo que os decía, una vez que se saca la adicción del centro, empieza a ver que si hay un duelo sin resolver, que la abuela empieza a tener ya problemas, que el tío tiene problemas de juego, que la hermana de alimentación, y empiezan a salir los problemas de verdad. Porque vuelvo a decir, todas, sin excepción, y os lo garantizo, todas las familias tienen problemas. Y ahí es donde radica el éxito
del proceso terapéutico de cualquier familia. Y vuelvo a decir cualquier familia porque para mí esto es una enfermedad familiar. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que en estos procesos se empieza a sanar, a recuperar, a tratar, llámalo como quieras, todos estos duelos, todos estos problemas, esta perspectiva de cambio, es donde se hace la relación saludable. Y cuando en una familia tú logras que la relación sea saludable, y esto es un proceso que no es de un día para otro, claro, sobre todo lo que me pasa a mí con las familias latinas, que son con las que trabajo, es que yo cuando trabajaba en Estados Unidos o en el mundo anglosajón, ahí todo el mundo habla que da gusto, que no hace falta rascar. Pero métete en una familia latina para que hable el padre. Buah, el padre que no lo toquen, es intocable, porque vivimos todavía en unas familias muy jerárquicas, donde los padres ni tienen miedo y son los que mandan. Entenderme cuando digo esto, que sois muchas mujeres ya las que mandáis, pero en términos generales. Y llegar a esta relación que estáis viendo aquí en la diapositiva en una familia latina es de mucho trabajo y mucho tiempo. Pero sobre todo hay que ir empoderando a las mujeres de la casa para que vayan hablando de lo que tienen que hablar sin miedos. Y cuando nosotros hacemos un proceso de intervención familiar, que metemos a un equipo de gente dentro de lo que es la familia nuclear, lo que hace es que la madre, la tía, la hermana, se empodera de tal forma que ella no tiene miedo a hablar, porque no se siente sola, o no se siente solo, oye, también los padres algunas veces, o en general, los padres, vamos a hablar de que es una piña también, que muchas veces hacen piña, no se sienten solos para em, afrontar la enfermedad de la adicción solo con su hijo, porque yo siempre digo que el uno contra uno, cuando la persona está en negación, es muy difícil combatirlo. Y ahí es donde se pasan años y años intentando combatiendo. Por eso, los procesos de intervención llegamos a gestionar esto con unas familias más tarde, con otras más temprano. Por eso, la figura del intervencionista, que es uno de los servicios que yo tengo y para mí el servicio, digamos, estrella, em, perdonad, uno de los servicios estrella, y es el que, bueno, pues como ha dicho Carlos, y gracias a Mental Health y a todos los que hacen posible el que yo pueda en los próximos meses y este año espero ir a todos los sitios que cuantos más mejor para poder ayudar a todo lo que os he explicado antes, hacerlo en un proceso cuidado y enseñaros a cómo se hace. Porque claro, visto así, yo creo que lo entenderéis todos y me daréis la razón. Pero ahora me decís, vale, muy bien, ¿y ahora cómo se hace esto? Porque esto es lo complicado. Pues con estos procesos que yo aprendí en Estados Unidos, que os digo ya que no es tan difícil, claro, yo siempre digo, unas cosas no son difíciles cuando las sabes, pero cuando no las sabes, yo me acuerdo cuando fui conocí al primer intervencionista que me dijo, no, nosotros yo me meto en una familia y en unos días hago cambiar toda la dinámica y convierto el no de la persona de interés en un sí al tratamiento. Y yo le dije, sí, sí, es muy bonito, pero esto yo cada vez que voy a intentar convencer a alguien para que venga conmigo a tratamiento, casi me convence la persona a mí para ir a consumir que yo a tratamiento y lo paso fatal. Entonces, estos modelos que yo me gustaría enseñaros funcionan muy bien y ya os digo, yo en los países latinos aumentamos el ratio, en Estados Unidos es 9 de cada 10 entran en tratamiento y nosotros lo podemos aumentar a 9,5, 9,6. Entonces, el rol del intervencionista tiene un papel muy importante porque él es el que enseña a la familia a cómo comunicar y a cómo sanar todas esas relaciones que os he ido enseñando a lo largo de este proceso. Os voy a decir que es una intervención familiar rápidamente porque no quiero entrar aquí mucho, solo para que podáis saber en qué consiste una intervención familiar,
que es lo que os he contado antes, y que en los próximos meses os iremos diciendo dónde van a ser los cursos de intervencionista, por si os interesa apuntaros. Es una reunión cuidadosamente planificada donde las personas más influyentes de la vida de la persona de interés y de la familia se centran en un cambio positivo para todos. ¿Os acordáis? Aquí no solo miramos a la persona de interés, tenemos que mirar todo lo que hay en el entorno y alinearles de tal forma de poder meternos en una reunión para meter en shock, en un estado emocional, a la persona de interés y que nos diga que sí a tratamiento. Esto, claro, está para cuando la persona está en negación, si no, no tiene sentido. Em, yo cuando leí esto me di cuenta de que ya no hay que esperar que la persona toque fondo para que se recupere, porque tocar fondo en una adicción quiere decir la muerte, quiere decir la cárcel, quiere decir hospitales, quiere decir romper una familia, traumatizar a sus hijos con un proceso de estos, quiere decir tantas cosas, tocar fondo, que cuando a mí me dicen no es que hasta que no toque fondo, digo ya no hay que esperar a que tocar fondo. Con un proceso de estas características se rompe la negación. Yo siempre, en mi caso, yo me tiré 20 años en negación y mi familia destrocé una familia. Yo con un proceso de estos, en un año me tenían ya listo. Y sobre todo, no es presionar ni ponerle unas esposas a la persona de interés con una pistola para que vaya a un centro de tratamiento. Es hacerle entender y concienciar a cada una de las personas que está en ese grupo lo que tienen que hacer. Esto no está es proceso por y para por y para la persona de interés, la persona que sufre la enfermedad. Sobre todo, esto está más focalizado para qué es lo que tiene que hacer cada miembro de la familia. La madre normalmente tiene un papel más sobreprotector, es alinearla para que llegue a un punto y saber cómo poner límites y cómo poner sí, los límites adecuados. Al padre muchas veces, esto en términos generales, luego cambia en cada familia, al padre que que no entiende esta enfermedad, es alinearle para que llegue a entender por qué su hijo o su hija o su ser querido ha tenido que llegar aquí, que esto no es un vicio, a los hermanos, pues para que ayuden a los padres a gestionar esto de una forma diferente. Entonces, ese objetivo de este proceso de intervención es ayudar a la familia a estar alineados, y cuando una familia la tienes alineada, es muy difícil que la persona de interés no diga que sí a tratamiento. Y bueno, pues espero en este espacio de tiempo que me habéis dado el poder haber ayudado para, para que todos los que habéis podido asistir, bueno, pues tengáis el conocimiento mínimo de entender cómo una familia es importante para que una persona se pueda recuperar, porque yo siempre digo que la familia está enferma y no solo tiene que sanar la persona de interés, sino toda la familia. Y con esto no sé si se puede, si aquí hay preguntas o si necesitáis alguna cosa, o no sé si está Carlos por ahí o lo que necesitéis de mí. Como os digo, aquí estoy para lo que necesitéis. Buenas Bueno, no. noches. Ah, Bueno, si quieren hacer algunas preguntas, ya saben cómo nos encuadramos, cortito y conciso, para ser todos gracias. colaborativos. Gracias, Ahí vamos Mariela. con Cari. Gracias a vos, José Luis. Hermoso. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karina, soy de Argentina y mi pregunta es si esto también abarca a los hijos. Obviamente, el gráfico mostraba no también a los hermanos, porque muchas veces los padres olvidan. No es que olvidan directamente, sino indirectamente de tanto preocuparse u ocuparse de las situaciones que pasan con el adicto que va a entrar o que ya entró en recuperación y estos otros hijos quedan como invisibles, ¿no? Yo los llamo los hijos invisibles porque
como están entre comillas bien o no padecen de la enfermedad, quedan como a un lado, ¿no? Y aparte es como que siempre tienen que ver a su mamá o a su papá mal, ¿no? Y quizás traen, por ejemplo, por decir, el boletín de notas para mostrar y quizás ni lo muestran porque saben que su mamá o su papá están mal o no sé, tienen que ir a un evento para ellos y ven a su mamá o a su papá con mala cara porque capaz que estuvieron llorando, porque capaz que el día anterior hubo un episodio, ¿no? Con el adicto o están mal porque la mamá o el papá extrañan al adicto que está en ya en proceso de recuperación. ¿No? Y cómo sacar a esos hijos, ¿no? De esa situación que a veces incluso hasta le tienen bronca, ¿no? A quien padece de la enfermedad. Claro, yo no les sacaba, yo les metía, que es diferente. ¿Cómo lo hago? Precisamente estos modelos de intervención familiar lo que hace es hacer entender a todo el núcleo familiar o la familia de origen cómo gestionar esta situación. Y estos hermanos son parte de la solución, porque ellos viven, cuando me dicen, no es que mi hijo es muy pequeño y no se entera de todo. No, yo es que lo hago, no hay gritos en casa. Mentira, si no hace falta ver gritos. Que tú lo dices, van a un evento del niño que va a cantar en Navidades y tal, y ven a los padres ahí mustios, que todas las madres contentas, y les ven ahí mustios porque han tenido un episodio el día anterior o porque su vida no puede ser feliz teniendo a una persona como su hijo en casa que están sufriendo. Entonces, precisamente no hay que sacarlos, hay que meterlos dentro de ese sistema, pero de una forma profesional y alinearlos para que todos sean conscientes. Porque muchas veces dentro de estas familias disfuncionales, lo que pasa es que estos niños y estos chicos generan traumas a raíz de todo lo que está pasando. Y luego, en el día de mañana, no con adicciones, con las relaciones, con la comida, con un montón de situaciones de desajustes emocionales, salen a la luz. Y esto es el proceso que hay que hacer, trabajarlo en familia, porque no solo enferman los padres, los hermanos también, y cuando son pequeñitos y van sufriendo todo esto poco a poco, aún más. Por eso para mí, no es cuando me dicen, no, es que vamos a hacer un proceso familiar, pero mi hijo de 7 8 años, prefiero que no esté. Yo, ¿cómo? Es el que más tiene que estar, porque él sabe lo que está pasando. Lo que pasa es que no dice nada porque tiene miedo. O la persona que me dice, no, mm, el hermano no quiere ni saber nada de él. Me ha dicho muchas veces que ojalá se muera. Y entonces yo lo que hago es, no, o sea, ese hermano es parte de la solución. Y yo cuando hablo con ellos digo, yo entiendo perfectamente que no quieras ver a tu hermano, pero ¿quieres ayudar a tus padres? A mis padres sí, porque cabrón, no deja más que está fastidiando a mis padres todo el día y ojalá se muera ya y tal. Digo, entonces, a tu hermano yo entiendo, lo respeto, no lo entiendo, lo respeto. Pero si quieres ayudar a tus padres, vete a esta reunión para estar con ellos. Eso sí, tienes que estar como yo te diga que estés, si no, no va a funcionar. Y poco a poco voy trayendo a todo lo que es la familia a alinearse en un punto donde entiendan que esto es una enfermedad. No sé si te he contestado, Karina. Pues Bueno, Alicia, sí, muchas gracias. vale, perfecto. Paulina tiene la mano levantada. No, no te oigo, Paulina, porque tienes el mute puesto. ¿Cómo está, José Luis? Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Paulina. Pues quería hacer una pregunta. Tengo un hijo en adicción, en recuperación. Es bastante complejo involucrar a toda la familia. En mi caso personal, yo me eduqué para conocer la enfermedad, para poder identificarla. Eh, Me metí a estudiar, a aprender. Voy a mi grupo de Naranon, voy a mi grupo de codependientes. Entiendo la enfermedad ahora, pero la familia no quiere involucrarse. Escuchan, oyen desde afuera. ¿Hasta qué punto yo puedo presionar? ¿Hasta qué punto No, yo puedo empujar eh, que entiendan lo mismo, ¿no? Cada uno vive su mundo
Y por más que yo conozca el programa, por más que conozca la enfermedad, salpica a toda la familia. La hija Mm. mayor se corta, el hijo pequeño, 12 años, ya está teniendo novias. El esposo ya no soporta, todo el mundo esconde la cartera, todo el mundo ya no tenemos una vida social. Por más que yo me eduque, por más que quiera enseñarles cuál es la manera correcta de hacerles partícipes de esto, que conozcan, Mm. que participen, que hagan, cuál es la manera, pues no los puedo forzar. Son adultos, pero No, son parte de claro. la enfermedad. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Nada, claro, esto, como os digo, pasa muy a menudo en las familias latinas. En Estados Unidos o en los países más anglosajones, tú dices que estén y aunque no tengan una relación tan de familia, voy, o no tal, entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando la familia no se quiere involucrar? Lo que hacemos, yo siempre les digo, siempre hablo de este caso porque es el más significativo, ¿no? Una familia de Barcelona. Y me dijo, mira, nosotros no nos hablamos con la familia hace 20 años. Yo no voy a llamar a mi familia ahora para que me ayuden con esto. Y yo, pues no. Y les digo, tú no tienes a nadie que te quiera. Y dice, hombre, sí, esos son los que tienen que estar. Esos son los que tienen que estar en un proceso terapéutico. Todos los que estamos aquí, o todos en general, tenemos gente a nuestro alrededor que nos quiere. Pues en el Al-Anon seguro que tienes un montón de amigas, según has dicho, o tal. Entonces, lo que se hace es involucrar a la parte que quiera ayudarte a ti, no a la persona de interés, en un proceso de cambio. Y si tienes una hija, pues a esa hija también. Y a lo mejor las personas que tú traes por tu lado no conocen ni a tu hija, ni a tu hijo. Y las personas que trae tu hija, estoy hablando por hablar que no sé, tampoco tienen por qué conocer a tus amigos. Pero cuando tú metes un grupo fuerte de personas dentro de una familia, los que quieran participar, que están dispuestos a ayudar en un proceso de cambio, esto va en cohete. Porque además, ese tipo de gente que vosotros pensáis que no aporta nada, son los que más aportan. Porque la devolución que tienen o el feedback que tienen es lo más objetivo que hay. Porque nadie dentro de una familia puede dar una devolución objetiva. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Precisamente cuanto más personas puedan venir que no sean tanto de la familia nuclear, mejor, porque son los que más feedback van a dar. Y lo que hace es meterle una presión moral a esa persona que está dentro de esa familia y no quiere participar porque van a estar, eh, mm, ¿entiendes? O sea, van a estar con una fuerza moral como diciendo, bueno, aquí se está reuniendo toda mi familia o parte de mi familia con personas que de diferentes, pues eso, amigas de mi hija o amigas de mi mujer o amigos y tal, ¿y qué van a decir de mí? ¿No voy a estar yo? Y solo por esa presión moral de cara a la galería, muchas veces entran. Y cuando entran, poco a poco entre algodones, se les va metiendo en la dinámica de la recuperación. Pero sí, Paulina, te digo una cosa, ese es mi problema número uno cuando yo le digo a una familia en nuestros países, tienes que invitar a más gente a este proceso. Uy, no, no, no. Yo no, es que no tengo a nadie, porque sobre todo, como sabéis, hay mucho estigma. Y el hacer popular que tu hijo se droga o que tu marido se va con otras mujeres porque bebe alcohol o que tu mujer tal o que tú, cualquier persona de tu familia, es exponerte hoy en día a una sociedad que no entiende esta enfermedad. Y muchas veces no quieres, aunque normalmente esto es un secreto a voces. Esto lo sabe todo el mundo menos tú, muchas veces, la última. Entonces, bueno, pues eso es precisamente la forma que yo tengo de atraer. Bueno, no invites a tu hermana o no a su marido no quiere participar. Esto es para el que quiere. Esto es el que quiere construir. No te preocupes. Y le haces indiferente. No presionas. Presionar a alguien para que esté en esta reunión es lo más contraproducente que hay. Porque, entre otras cosas, lo que va a hacer es intentar sabotearlo todo. Y entonces, en el momento en que yo veo que alguien lo quiere sabotear, le digo, tú no, ¿para qué haces aquí? Si no crees en esto, esto es para los que creen. Espero haberte contestado, Paulina. Nada. Lorena. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, les hablo desde Colombia.
Mira, José Luis, y quería compartirles a los demás. Yo soy y me considero una adicta en recuperación. Mi problema era el alcohol. Hace ya unos 3 meses terminé mi tratamiento de 10 meses. Mi familia me abandonó totalmente en el tratamiento. Mi hermana, mi hijo, que fueron quienes me internaron en contra de mi voluntad. Pero pues sí me hicieron un grandísimo favor porque mi vida cambió totalmente, pero a lo que voy es claro y es que en mi proceso de adicción yo me aparté totalmente de mi familia. Mi familia era mi peor zona de recaída, de una posible recaída. Nunca me apoyaron, estoy totalmente sola, comenzando una vida nueva. Mi mejor estado obviamente es la sobriedad y ellos, pues yo misma me volví mi red de apoyo, entonces por eso cuando me regalaron este enlace yo dije, pues yo misma soy mi propia familia. Entonces realmente soy yo quien me doy la mano, por así decirlo, y estoy cerca de familiares, obviamente, que pocos, 2 o 3 personas que me han apoyado y que han estado en mi proceso y realmente a veces uno como quien padece la enfermedad, porque lo es, eh, trabaja el solo por hoy estoy sobrio, pero consciente que mi peor zona de riesgo eran ellos, mi núcleo familiar totalmente disfuncional, adicción por toda parte de alcohol, todos estaban alcoholizados. Entonces dije, no, yo una vez es mejor como adicto tomar la determinación. Claro que lo hablo desde los 43 años que tengo, ¿no? Es mucho más difícil hablar, sobre todo si esto hubiese sido, me hubiera pasado a los 27, 26, 28 años, pues sería mucho más complejo, ¿no? Yo ya soy más alma vieja, como me digo yo, porque yo no soy de calles y de rumbas y esas cosas. Pero de todas maneras he descubierto que, o sea, descubrí eso, doloroso sí es porque pues son mis lazos familiares, pero a veces uno debe cortar ese tipo de lazos familiares y hay terceros en la vida del adicto que definitivamente nos dan la mano y se convierten como en la propia familia. Entonces yo hice una familia muy bonita en la fundación donde estuve y hablo mucho con las personas que fueron mis líderes y de hecho yo me volví una colíder adentro de la fundación, pues porque yo no tenía problemas psiquiátricos ni de acciones de drogadicciones y esas cosas, ¿no? Pero es bien particular, yo digo, chévere estar en estos seminarios y cosas porque yo misma me convertí en mi red de apoyo es mi espejo. Entonces todos los días me hablo y me doy el paso adelante y digo, hoy por hoy trabajo el hoy, mañana trabajaré el mañana y así he sobre todo fortalecido mucho la parte espiritual que la tenía muy aislada de mi vida y porque intenté como ir a los grupos de apoyo de NA y de AA, pero me parecía que las energías eran como muy pesadas y dije, no, también se puede desde el querer y el deseo de querer cambiarlo, ¿no? A veces las familias pueden ser hasta más tóxicas que nosotros mismos con nuestra enfermedad y eso es un caso bien particular el mío, pero me siento orgullosa de lo que he trabajado hasta hoy. Gracias, Lorena. Pero tú fíjate, tú dices que tu red de apoyo eres tú misma. Yo no lo creo según lo que has dicho. Porque has dicho que estuviste en una fundación donde te relacionas con ellos, donde seguramente has creado una vida estupenda, que tienes amigos, donde tienes, bueno, pues trabajas a nivel espiritual. Todo lo Sí, que tú has dicho es tu red de sí. apoyo. Es Lo decir, que la pasa red es que de... me refiero es adentro, ¿no? Uno adentro siempre tiene que tener como sus acudientes y sería bonito que ellos hubiesen estado en este tipo de seminarios y estuviesen Sí, pendientes de mi proceso, pero ellos abandonaron totalmente mi proceso. Entonces yo salí adelante con otro red de apoyo, como te digo, terceros que no tienen mis lazos familiares, pero que en claro. última se volvieron Claro, una gran amistad. y eso te honra porque el esfuerzo es muchísimo mayor. Y Claro, el esfuerzo es 3 veces tienes que hacer 3 veces más esfuerzo. Pues yo siempre digo que esto no es difícil, ¿vale? Esto es cuestión de esfuerzo. Y el sí. esfuerzo no es una
virtud, es una decisión, ¿vale? Entonces, al final, bueno, pues eso te honra mucho porque realmente el esfuerzo el tuyo es el triple que si vienes apoyada, como os decía en alguna parte de esta reunión, os decía, ¿uno se puede recuperar solo? Sí, el esfuerzo es triple. ¿Con su pareja? Mejor. ¿Con la familia? Vas en cohete. Entonces, Sí. bueno, gracias por contarnos tu experiencia, pero sí, hay gente que viene, ¿sabes?, con esa problemática de yo no puedo llamar a mi familia porque esto es una familia completamente disfuncional, cada vez que voy a ir recaigo y tal. Bueno, pues por eso precisamente también hay que crear una red de apoyo, sentido. Ujú. Sí, totalmente. Gracias, gracias Vale, Lorena, gracias vale. Lorena. Espero verte pronto por Colombia. Gracias, igualmente. Karina, y si os parece bien vamos terminando, a no ser que no sé quién está ahora al mando aquí, no sé si es Carlos o Mariela o alguien de Mental Health. Pero bueno, Karina, Buenas noches con todos. ¿No? Soy licenciada en Trabajo Social y terapeuta en adicciones. Ya tengo 25 años en experiencia y siempre para mí ha sido imprescindible la participación de la familia dentro del proceso de recuperación de un drogodependiente. Ahí, un cargador. Muchos Sí, sí. tienden a ver al adicto como el foco o el problema y él solamente es el síntoma, ¿ya? Es importantísimo este tema que se está tratando hoy acá. Creo que siempre he sido intervencionista familiar, trabajo desde lo que es los antecedentes familiares, porque es importante conocer toda la historia familiar. Y posiblemente yo trabajo mucho desde la espiritualidad también y todo lo que son estas maldiciones generacionales, trabajo toda esa área que quizás para muchos es desconocida. Yo lo doy gracias a Dios porque me ha dado el privilegio de poder profundizar un poco más a nivel espiritual y sé que trae mucha repercusión dentro de lo que es el problema o la enfermedad de la adicción, ¿ok? En el usuario que comúnmente nosotros trabajamos y las personas o las familias, los familiares de estos chicos se aíslan. Yo digo, si no hay familia que apoye, el proceso es un poco más difícil, es mucho más difícil. Ahora, cuando la familia apoya, está el apoyo moral y eso es indispensable de verdad para el proceso de recuperación porque no solamente el adicto necesita terapia y tratamiento, acariciar su mente y conocer, sino que la familia es necesario, ¿no? Que entre también en ese proceso de transformación, porque no hay cambio, no hay cambio, el ser humano no cambia, es transformado. El proceso viene, acuérdense que la familia es un sistema, ¿no? Y que los sistemas tienen varios núcleos. Cuando uno de esos núcleos se altera, ok, todo el sistema se descompone. Entonces, cuando trabajamos el problema de la adicción desde el sistema familiar, los resultados van a ser muchísimo más efectivos. Eso era lo que quería aportar. Dios bendiga a muchas, todos. muchas gracias, Karina. Así es. Es lo que he ido contando en toda esta ponencia. Con la familia, y sobre todo yo siempre digo, cuando una persona recae, recae, recae y vuelve a recaer, el problema no está tanto en la persona, sino está en la familia que tiene que hacer algo diferente, porque está claro que la dinámica familiar no está funcionando como debería. Y eso es lo que hacemos como intervencionistas o como profesionales dedicados a la familia. Muchas gracias. Carlos, no sé si estás ahí. Sí, podemos pues ya cerrar. Mi estimado José Luis, muchísimas gracias por esta majestuosa clase. Creo que pues nos has llenado de mucha expectativa para lo que pues nos enseñarás cuando te tengamos presencialmente. Igual a cada uno de ustedes, no se olviden que el día de mañana tenemos la siguiente ponencia. De aquí hasta el 3 de abril estaremos todas las noches pues compartiendo con ustedes. Fuera de ello, pues no nos olvidemos que pueden acceder al material y a la certificación de este diplomado con un costo simbólico. Los esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Mi querido José Luis, que tengas ya una buena madrugada. Que descansen.
Gracias, Hasta adiós, un mañana. placer. Adiós, buenas noches, adiós.